Hola a todos. El episodio de hoy va a revelar un secreto impactante relacionado con Hōai-ka. Algo que ella jamás se habría atrevido a imaginar, su padre desaparecido podría estar mucho más cerca de lo que cree. Y un pasado enterrado durante años está a punto de salir a la luz. Mientras Hong investiga un caso de una cartera perdida, se topa por casualidad con una fotografía antigua guardada como si fuera un tesoro. El dueño de la cartera le cuenta la historia de un niño desaparecido hace muchos años y cada detalle hace que Hong sienta un escalofrío, porque el rostro de la foto se parece increíblemente al de Hōai-ka. Es solo una pequeña pista pero suficiente para desatar una cadena de dudas. ¿Y si Hōai-ka no es solo una joven sin rumbo que perdió la memoria, sino alguien que sí tiene una familia real que la ha estado buscando todo este tiempo? Entonces, ¿quién es el padre desaparecido de Hōai-ka? ¿Qué revela realmente esa fotografía? ¿Y qué secreto está a punto de explotar? No te pierdas el final para descubrir el giro más grande de esta historia. Si te gustan los episodios llenos de drama e intriga como este, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. El camino que llevaba a Hong hasta la casa del anciano parecía obligarlo a avanzar más despacio. El pueblo a finales de año estaba extrañamente silencioso. El viento se colaba entre los árboles desnudos, la tierra seca crujía bajo las ruedas y todo el entorno parecía contener la respiración. La cartera en su mano no era más que un simple caso de encontrar algo perdido y devolverlo a su dueño, pero a cada paso, Hong sentía en el pecho una emoción difícil de describir, pesada, profunda, como si estuviera a punto de tocar algo mucho más grande. La casita se escondía en el borde del pueblo. Cuando Hong llamó a la puerta, el anciano salió con el cuerpo delgado, la espalda ligeramente encorvada, los ojos cansados pero aún brillantes. Solo cuando la cartera volvió a sus manos, la tensión desapareció de su rostro envejecido. Con manos temblorosas, abrió el cierre y revisó cada papel, cada billete, no con avaricia, sino con el miedo de alguien que por un descuido estuvo a punto de perder toda su vida. Hong pensó que ahí terminaría todo, pero entonces el anciano sacó del compartimento más pequeño una foto vieja. La imagen estaba descolorida con los bordes gastados y una esquina doblada como si hubiera sido acariciada miles de veces. En la foto aparecía una niña, ojos claros, rostro pequeño de pie, junto a alguien que quedaba fuera del encuadre. Era solo una foto antigua pero estaba guardada como un tesoro. Hong se quedó mirándola más tiempo del necesario, y en ese instante su corazón dio un vuelco. Esa mirada, ese puente de la nariz, esa tristeza leve casi como niebla sobre un rostro tan joven. Se parecía a Hōai-ka de una forma inquietante. No era un simple parecido, era una sensación tan familiar que daba escalofríos como ver de pronto una vida oculta emergiendo del pasado. El anciano suspiró. La historia salió lentamente cargada de peso como una herida que se había cerrado por fuera, pero nunca sanó por dentro. La niña de la foto era su nieta desaparecida hacía más de 20 años. Se perdió durante una fiesta llena de gente, bastó un segundo de descuido y nunca volvió. La familia la buscó por todas partes, aferrándose a cada pista como a un último hilo de esperanza. Con el paso del tiempo la esperanza se fue apagando, y solo quedó esa foto guardada en la cartera para recordarle que aún tenía algo por lo que seguir esperando. Hong se quedó en silencio. Había devuelto la cartera pero sentía que acababa de recibir una pregunta demasiado grande. De regreso el viento era más frío. En su mente no dejaba de aparecer el rostro de Hōai-ka y la vieja foto seguía parpadeando como un recordatorio. Quizá Hōai-ka no era solo la persona a la que él quería, sino una pieza perdida de una familia que llevaba 20 años esperando. La tarde cayó muy rápido. Sobre el tejado de la pequeña casa de Hōai-ka, la luz del sol se iba apagando poco a poco,
como si se estirara en hilos finos dejando una capa dorada muy suave sobre el patio delantero. Dentro, la lámpara ya estaba encendida temprano. Joaika estaba pintando de nuevo algunas macetas para preparar el té. El olor de la pintura fresca se mezclaba con la tierra húmeda y las hojas creando un aroma muy de hogar tranquilo pero también frágil. Jung llegó sin avisar. Se quedó unos segundos en el umbral como si estuviera ajustando la respiración después de un día largo. En cuanto lo vio Joaika, notó de inmediato que algo no iba bien. No por su expresión, sino por su mirada, la mirada de alguien que acaba de tocar un secreto y no sabe dónde guardarlo en el corazón. Él se sentó en la silla de madera y dejó la bolsa a un lado. Joaika se lavó las manos, se limpió la pintura que tenía en los dedos y se sentó frente a él. No lo apuró con preguntas. Simplemente guardó silencio esperando a que él hablara. Jung empezó a contar lo de la cartera. Habló brevemente de la persona que la encontró y la llevó a la comisaría de la dirección escrita en los documentos y del viaje para devolvérsela a su dueño. Pero cuanto más hablaba, más lenta se volvía su voz, como si lo que traía de vuelta no fuera la cartera, sino algo mucho más profundo que había dentro. Habló del anciano que recibió la cartera con las manos temblorosas, de cómo abrió el cierre y revisó los papeles como si temiera perderlo todo una vez más. Luego Jung se detuvo y miró a Joaika, dudando si debía continuar. Al final siguió. Dentro de la cartera había una foto vieja, descolorida con una esquina doblada y los bordes gastados, guardada en el compartimento más pequeño, no para mostrarla, sino para esconderla y recordarla. El anciano le dijo que era su nieta desaparecida hacía más de 20 años durante una fiesta llena de gente. Solo un momento de distracción, y el resto de su vida quedó marcado por búsquedas desesperadas. Conservaba la foto como si fuera un juramento. Aunque la esperanza se fuera desgastando con los años, él debía seguir esperando. Joaika dejó el pincel. La habitación pareció quedarse aún más quieta. Jung continuó con la voz más baja. Yo vi que la niña de la foto se parece a ti. No lo dijo para asustarla. Tampoco como un comentario superficial. Lo dijo como alguien que había comprobado esa sensación una y otra vez durante todo el camino de regreso hasta sentir un escalofrío constante. No afirmaba nada. Solo admitía que esa impresión se le había quedado clavada desde el primer momento. Joaika se quedó ligeramente inmóvil. Fue un instante muy breve lo justo para que la luz amarilla de la lámpara dibujara en su rostro una expresión extraña, como si algo muy profundo hubiera sido tocado. Luego bajó la cabeza y acomodó una maceta fingiendo concentrarse en lo que hacía. Su calma no tranquilizó a Jung. Al contrario, lo inquietó aún más. Él no la presionó para que respondiera. Solo dijo con más cuidado que si ella quería volvería a buscar al anciano, pediría hablar con él otra vez y preguntaría con más detalle. Haría todo de la manera más correcta posible para que si solo era una coincidencia pudieran dejarlo atrás. Y si era verdad, al menos ella no tendría que enfrentarlo sola. Joaika guardó silencio durante un buen rato. Con la tarde ya completamente apagada, el sonido suave del pincel rozando la maceta se oía con claridad. Y fue precisamente ese silencio el que hizo que la historia pareciera abrir una puerta nueva, un lugar donde el pasado de Joaika quizá ya no sería un vacío sino un hilo que empezaba a revelarse poco a poco. El encuentro ocurrió en una mañana gris, de esas en las que el cielo no amenaza lluvia pero tampoco promete nang. Joaika caminaba junto a Jung por el sendero de tierra que llevaba a la casa del anciano. No iban tomados de la mano, tampoco hablaban. Cada uno parecía avanzar con sus propios pensamientos como si un solo paso en falso pudiera romper algo demasiado frágil.
Desde la noche anterior, Joaika casi no había dormido. No por nervios, sino por una sensación extraña, una mezcla de expectativa y miedo. No sabía qué temía más: descubrir que todo era verdad, o que no lo fuera. La casa seguía igual que la última vez que Jung había ido. Pequeña, sencilla, con un jardín descuidado y una verja de madera que chirriaba al abrirse. Antes de que Jung pudiera tocar la puerta, ésta se abrió lentamente. El anciano apareció en el umbral. Se quedó quieto al verlos. Sus ojos pasaron primero por Jung, luego se detuvieron en Joaika. No fue una mirada brusca ni directa. Fue una pausa. Como si algo en su interior hubiera reconocido algo antes que su mente. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con voz baja. Jung habló primero, explicó el motivo de la visita, dijo que quería hacerle unas preguntas más. El anciano escuchó, asintió despacio y luego volvió a mirar a Joaika, esta vez más detenidamente. Joaika sintió que el aire se volvía espeso. Entraron. El interior de la casa olía a té viejo y madera húmeda. En una repisa había fotos antiguas, la mayoría borrosas por el tiempo. El anciano sirvió té con manos algo temblorosas, pero no por debilidad, sino por una tensión que no sabía ocultar. ¿Cómo te llamas?, le preguntó de pronto a Joaika. Joaika, respondió ella, pero no sé si ese es mi nombre real. El anciano no reaccionó de inmediato. Bajó la mirada a la taza como si necesitara apoyarse en algo sólido. Mi hija, dijo al fin, se llamaba Lan, y mi nieta se llamaba Ann. El nombre cayó en la habitación como una piedra en el agua. Joaika sintió un vacío en el pecho. No era un recuerdo, no era una imagen. Era solo una resonancia, como una palabra que uno no entiende pero que duele al escucharla. El anciano se levantó y fue hasta un cajón. Sacó la fotografía. La colocó sobre la mesa entre ellos. Dime la verdad, dijo. ¿Alguna vez has visto esta foto antes? Joaika negó con la cabeza, pero no apartó la mirada. Observó a la niña en la imagen, los ojos grandes, la expresión seria para su edad, la forma en que sostenía la mano de alguien fuera del encuadre. No la recuerdo, susurró, pero siento algo raro al verla. El anciano cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, estaban húmedos. Han pasado más de 20 años, dijo. Mi hija murió sin volver a encontrarla. Yo seguí buscando, no por esperanza, por culpa. Jung intervino con cuidado. Le habló de Joaika, de cómo la encontraron sin recuerdos claros de su infancia, de los vacíos en su pasado. El anciano escuchaba sin interrumpir, pero cada palabra parecía confirmar algo que ya sospechaba. ¿Recuerdas algo?, preguntó de pronto. ¿Algún detalle, un olor, un sonido? Joaika cerró los ojos. Al principio nada. Luego, una imagen borrosa, una multitud, colores, un globo rojo soltándose de una mano pequeña, un ruido fuerte, y después, miedo. Joaika abrió los ojos de golpe, respirando agitadamente. No sé si es real, dijo, pero creo que me perdí en un lugar con mucha gente. El anciano se llevó la mano al pecho. Fue en una feria, murmuró. Había música, globos. Yo me giré solo un segundo. Nadie habló. El silencio no era incómodo, era pesado, denso, como si todos supieran que estaban de pie sobre una verdad demasiado grande para decirla en voz alta. El anciano se levantó despacio y caminó hasta Joaika. Se detuvo frente a ella sin tocarla. ¿Puedo?, preguntó alargando la mano con cuidado, como si temiera que ella desapareciera. Joaika dudó apenas un segundo, luego asintió. La mano del anciano tocó su mejilla. Era áspera, cálida, temblaba. Y entonces ocurrió algo que Joaika no esperaba. No fue un recuerdo, fue una emoción, una sensación profunda, antigua, como volver a casa sin saber por qué. Las lágrimas brotaron sin aviso. «Papá», dijo ella. La palabra salió sola, no pensada, no razonada. El anciano se derrumbó. La abrazó con fuerza, como si temiera perderla otra vez.
Su cuerpo frágil hace un momento parecía sostenerse solo por ese abrazo. Anne sollozó. Perdóname por no haber llegado a tiempo. Huayca lloraba contra su pecho. No entendía todo, no recordaba todo, pero entendía lo suficiente. Entendía que no estaba sola, que nunca lo había estado aunque así lo hubiera sentido. Jung se quedó a un lado en silencio, no como espectador, sino como alguien que sabía que ese momento no le pertenecía. El llanto duró mucho. No fue bonito, no fue ordenado, fue real. Cuando por fin se separaron, el anciano tomó las manos de Huayca entre las suyas. No importa si recuerdas o no, dijo. No importa si necesitas tiempo. Yo sigo aquí, y esta vez no voy a soltar. Huayca asintió con los ojos hinchados. No sé quién fui, dijo, pero quiero saber quién puedo ser ahora. El anciano sonrió entre lágrimas. Eso es suficiente. Afuera el cielo seguía gris, pero el aire parecía más ligero. Porque después de 20 años de espera, una familia rota había encontrado al fin su camino de regreso. El anciano se llevó la mano al pecho. Fue en una feria, murmuró. Había música, globos. Yo me giré solo un segundo. Nadie habló. El silencio no era incómodo, era pesado, denso, como si todos supieran que estaban de pie sobre una verdad demasiado grande para decirla en voz alta. El anciano se levantó despacio y caminó hasta Huayca. Se detuvo frente a ella sin tocarla. ¿Puedo? Preguntó alargando la mano con cuidado como si temiera que ella desapareciera. Huayca dudó apenas un segundo, luego asintió. La mano del anciano tocó su mejilla. Era áspera, cálida, temblaba. Y entonces ocurrió algo que Huayca no esperaba. No fue un recuerdo, fue una emoción, una sensación profunda, antigua, como volver a casa sin saber por qué. Las lágrimas brotaron sin aviso. «Papá», dijo ella. La palabra salió sola, no pensada, no razonada. El anciano se derrumbó. La abrazó con fuerza como si temiera perderla otra vez. Su cuerpo frágil hace un momento parecía sostenerse solo por ese abrazo. Anne sollozó. Perdóname por no haber llegado a tiempo. Huayca lloraba contra su pecho. No entendía todo, no recordaba todo, pero entendía lo suficiente. Entendía que no estaba sola, que nunca lo había estado aunque así lo hubiera sentido. Jung se quedó a un lado en silencio, no como espectador, sino como alguien que sabía que ese momento no le pertenecía. El llanto duró mucho. No fue bonito, no fue ordenado, fue real. Cuando por fin se separaron, el anciano tomó las manos de Huayca entre las suyas. No importa si recuerdas o no, dijo. No importa si necesitas tiempo. Yo sigo aquí, y esta vez no voy a soltar. Huayca asintió con los ojos hinchados. No sé quién fui, dijo, pero quiero saber quién puedo ser ahora. El anciano sonrió entre lágrimas. Eso es suficiente. Afuera el cielo seguía gris, pero el aire parecía más ligero. Porque después de 20 años de espera, una familia rota había encontrado al fin su camino de regreso.